Bienvenidos a este segundo bloque de Off the Record. Este domingo ya recibimos al Pope de Popes de Possibilian Tech, CEO y también cofundador de Possibilian Tech, Juan Eduardo o Juan de Urraza. ¿Cómo es preferente? ¿Cuál es la mejor opción? Y todos me conocen como Juan de Urraza, pero como mi hijo también es Juan de Urraza, entonces el Juan Eduardo aclara un poco, ¿verdad? Pero Juan de Urraza está bien. Bueno, Juan, muchísimas gracias por cedernos este tiempo. Sos una de las personas, sos uno de los referentes de la escena game dev paraguaya a quien queríamos tener desde el vamos. El hecho de que hayamos iniciado este contacto para 20XX por lo menos y para Off the Record es algo muy importante y de vuelta muchísimas gracias por este tiempo que nos cedes. No, a ustedes por la invitación y siempre contento de compartir lo que podamos para que la gente sepa un poco de lo que pasa en nuestro país y en el ambiente del videojuego, el desarrollo de videojuegos, ¿verdad? Que es un arte también. Y quiero arrancar con eso justamente porque Possibilian Tech fue tal vez, si no tal vez, fue la primera empresa dedicada 100% a videojuegos en el 2015. Teníamos un proceso, teníamos 6 7 juegos previo a eso, pero nunca se vio a esto como industria naranja per se, una industria que hasta hoy día, a pesar de estar en constante desarrollo, no se lo veía como algo rentable, utilizando un término. ¿Y cuál fue ese impulso? Allá, vamos al Juan del 2015. Vamos también al Marcelo, creo que era de tu cofundador, si mal no recuerdo. Gabriel. Gabriel. Vamos con Juan y con Gabriel en el 2015 que dicen, vamos a lanzarnos. ¿Cómo fue ese impulso inicial y esa motivación para hacerlo? Ya, bueno, yo antes de nosotros estaba Creadores, ¿verdad? Creadores que ya había lanzado un juego que ya había sido, vamos a decir, exitoso para Cartoon Network. Solamente que Creadores no es solamente un estudio de videojuegos, es una agencia de publicidad que además hace videojuegos. Entonces nosotros podríamos decir que sí, que éramos el primer estudio dedicado exclusivamente al desarrollo de videojuegos y con propiedad intelectual propia, ¿verdad? Pero de que ya había un inicio seminal de este rubro, ya había. Y gente tratando de hacer sus propios juegos y todo ese tipo de cosas. En nuestro caso particular, la historia de Possibilian empieza mucho antes del 2015 en realidad, porque a ver, yo soy gamer desde niño, ¿verdad? Yo soy tipo una generación adelantada a mi época. Cuando los chicos jugaban a la pelota, nadie estaba con su computadora. Yo ya tuve computadora desde pequeño, ahorré, o sea, con mi propio dinero me la compré. Y siempre me encantó, aprendí a programar desde muy joven y siempre me gustó eso, ¿verdad? Pero el mundo no estaba, yo diría, listo, nosotros no estábamos listos para el mundo, para poder producir profesionalmente cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había, primero no había motores para hacer videojuegos, Unity, Unreal, todo eso no existían. Entonces tenías que hacer tu propio motor de cero. Entonces eso implicaba muchísimo más trabajo y dificultades de las que vinieron o desaparecieron, vamos a decir, con la llegada de los motores posteriormente. Entonces no había motores. Había algunos motores que eran propietarios que tenías que comprar, ¿verdad? O sea, antes que exista Unreal, qué sé yo, había gente que ya hizo, por ejemplo, el de ID, que hicieron Doom. Ellos vendían su motor o alquilaban su motor para que otra gente lo utilice, pero costaba cientos de miles de dólares, no era algo accesible para el público en general, eran para empresas ya muy grandes. Entonces no había eso. No había educación, porque no había libros, no había internet, no había mecanismo de aprendizaje, carreras obviamente no había. Y no había el ecosistema, que es inversión, mentores, bueno, nadie se dedicaba a esto ni había inversores interesados. Entonces faltaba todo. Entonces en mi caso particular yo siempre quise hacer juegos, pero como no veía los medios, lo que hice fue estudiar ingeniería informática. Ingeniería informática y siempre en la carrera, siempre que pude, de hecho, hice juegos, ¿verdad? Muchos trabajos prácticos terminaban siendo juegos porque eso es lo que queríamos hacer con otros amigos y bueno, estábamos en eso. Y Gabriel, por su lado, también estudió ingeniería informática, en mi caso fue la católica, el de él fue la nacional, ¿verdad? Bueno, nada, llega a ese punto en el cual estudiamos ingeniería informática, terminamos la carrera, sucede lo mismo, no hay todavía capacidad en el país como para dedicar a eso, no hay medios de distribución tampoco, porque aunque lograra, no sé, hacer tu juego, hacer tu propio motor, aprender comprando algún libro de afuera de alguna forma, después tenías que el juego en un disquete y qué hacía con ese disquete, cómo distribuía, cómo lo vendía, no había, ¿verdad? Entonces, por muchos años yo me dediqué a la informática más tradicional en cuanto tuve mi empresa, que desarrollábamos software tradicional,
Después trabajé como CTO en una ONG muy grande, haciendo proyectos sociales, llevando internet a zonas rurales cuando en Paraguay no había todavía acceso. Después estuve trabajando muchos años en personal, en la parte de innovación en sistemas. Y bueno, y después una serie de circunstancias se dieron, ¿verdad? ¿Qué circunstancias? Aparecen los motores, aparece Unity, Unreal, aparecen los teléfonos móviles, y los teléfonos móviles no solamente traen una nueva forma de jugar, sino que además traen las tiendas móviles. Además después aparece Steam, o sea, aparece también ya antes Steam, pero se masifica también en esa época. Entonces uno puede distribuir lo que hace a través de un canal digital, apretando un botón sin tener que darle muchas vueltas al asunto. O sea, aparecen bueno, y los publishers móviles y todo eso. Pero entonces tenemos canal de distribución, tenemos dónde aprender, porque aparece Udemy, Coursera, o sea, lugares donde vos podés estudiar ya de alguna manera o descargar libros en PDF, porque ya hay internet, tutoriales, qué sé yo, ¿verdad? El propio YouTube también. ¿Perdón? El propio YouTube también. Claro, YouTube, por eso hay millones de mecanismos de aprendizaje que antes no había. Tenés los materiales para eso, tenés los motores, Unity, Unreal, ¿verdad? Entonces como que todo se va dando y yo siento yo diría 2010 por ahí, yo siento que ya se empieza a notar de que se podría hacer algo desde Paraguay. Y alrededor de 2012, 2013, si no me equivoco, pero varios años antes de fundar Possibilian, tuve yo una idea conceptual de hacer un juego geolocalizado, porque los celulares en ese momento empezaron a llegar los primeros modelos que tenían GPS, y yo dije, ok, conceptualmente para mí en ese momento todavía no entendía por qué alguien querría jugar en un celular con una pantalla chica, mal sonido, una serie de cosas, cuando puede jugar en PC, puede jugar en consola. Ciertamente ese fue un error conceptual de mi parte, porque mucha gente juega al celular porque es lo que tiene, porque no tiene de hecho otro medio. Eso pasa mucho en los países en vías de desarrollo, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que la gente es el único medio que tiene, y además también es on the go, estás en el ómnibus, estás en el tren, estás en algún lado, estás en otro lado, y entonces hay muchos motivos por los cuales vas a jugar. Pero bueno, conceptualmente en ese momento yo digo, el motivo por el cual alguien podría querer jugar en celular, aunque tenga PC, consolas, qué sé yo, son los juegos geolocalizados, o sea, crear el concepto, porque no existían todavía. Crear juegos que utilicen el GPS, que las computadoras no tienen, y el GPS tenga un modo de juego que no exista, nunca se haya visto en el mundo. Ese era el concepto que yo tuve. Le presenté eso a Gabriel, le presenté eso a otros amigos, le dije, che, tengo esta idea, yo creo que es el momento de hacerla, todo está dado para hacer. Encantó la idea, nos empezamos a juntar algunos fines de semana para hacerlo en mi casa, tipo garage, y al cabo de unas pocas semanas éramos ya Gabriel y yo solo, ¿verdad? El resto de la gente fue dejando de ir porque, bueno, un tema de pasión, ¿verdad? Claro. Y Gabriel y yo éramos los únicos que estábamos así comprometidos que queríamos hacer esto, y también nos dimos cuenta que el juego era gigante, que no iba a tomar 50 años si lo hacíamos de esa manera, y que tenía que ser algo full time con un equipo que se dedique exclusivamente a eso. Entonces cambiamos de nosotros hacer el juego, pasamos a buscar inversión para hacer el juego. No te puedo decir que una cosa sea más fácil o difícil que la otra, pero conseguir inversión en nuestro país es prácticamente imposible desde todo punto de vista, más en proyectos de tecnología, más aún en videojuegos. Y afuera menos, porque que alguien invierta en Paraguay en gente que nunca hizo un juego, si bien teníamos experiencia de proyectos tecnológicos, eso sí teníamos como carta de presentación, sobre todo yo, ¿verdad? Yo soy mayor que Gabriel y yo tenía más años en la industria. Igual en videojuegos no, entonces era muy difícil. Buscamos mucha inversión afuera, adentro del país, gobierno, qué sé yo, y pasaron como 3 años en esa lucha, ¿verdad? Buscar, hacer pitches, aprender cómo podríamos convertirnos en una startup y tratar de ser una startup, hasta que finalmente sí ocurrió que desde 2014 empezamos a conversar con potenciales inversores paraguayos que estaban sinceramente interesados en desarrollar la industria del startup paraguayo y que les gustó nuestro proyecto. Bueno, nuestro proyecto, si bien era un juego, la idea era que sea como una startup, ya que no era solamente jugar, sino que la gente que jugaba se movía por la ciudad, entonces podíamos vender un servicio de que las marcas puedan atraer gente a sus locales jugando el juego. Entonces era como una plataforma de marketing, y esa fue la forma en la cual le gustó a los inversores la propuesta. Hacer un juego no es algo que les interesaba, pero hacer esa plataforma de marketing geolocalizada con un juego sí les interesaba. Entonces logramos en 2015, 1 de julio de 2015,
iniciar, ¿verdad? Después de un año de negociaciones, conversaciones, de hacer planes de negocios, de hacer pitching y todo eso a estos inversores particulares, que era el grupo Profarco, Víctor Varela, y bueno, a Víctor le gustó y en 2015, julio, empieza el proyecto, ¿verdad? Y ahí es que empezamos realmente a hacer todo lo que quisimos con un equipo que tenía un salario, teníamos las computadoras adecuadas, trabajamos todos juntos en una misma oficina, y hicimos nuestro primer juego que fue Factions, y Factions nos tomó 2 años sacar la primera versión y otros 2 años seguir puliéndolo, mejorándolo en base a todo el proceso con los propios jugadores de desarrollo del juego y de cómo se jugaba, ¿verdad? Y bueno, y ese es el inicio, vamos a decir, los primeros pasos de cómo creamos este proyecto. Desde donde antes todo esto era, esa es tal vez la expresión máxima, es antes todo esto era monte a lo que es hoy una construcción sideral con varias otras compañías. No sé si llamarle competidores, Juan, porque al final de cuentas No, todos trabajan por el mismo ímpetu. es que de hecho el mercado es tan grande que considerarte competidores sería algún tipo de concepto, yo diría erróneo, que obviamente en todos los medios, porque si vos manejas acá en Paraguay el medio audiovisual, la música, siempre hay celos, envidia, qué sé yo, ¿verdad? Pero la verdad es que creo que en nuestro medio es casi nulo eso y no tiene sentido. Como te digo, no tiene sentido competir porque el mundo es demasiado grande. Acá tenemos que ayudar, no es como Japón, ¿verdad? En Japón, pues sí, Sega, Sony, no compiten, se ayudan con Nintendo, crean productos en conjunto, crean juegos en conjunto, se publican en su plataforma. Esa es la forma en la que se tiene que trabajar, ¿verdad? El concepto norteamericano es muy así, se le llama concepto de suma cero, ¿verdad? Que todo lo que vos tenés es pérdida para mí y yo te tengo que robar a vos. Pero el concepto, más bien, como te digo, japonés, pues yo tuve algunos cursos en Japón de aprendizaje de management, ¿verdad? Uno de los conceptos que ellos te enseñan es que ellos es lo contrario, ellos no es suma cero, ellos es realmente sumar. Entonces acá en Paraguay yo te diría que con creadores, con los que más hemos colaborado por lo menos son creadores y Rosca, ¿verdad? Es lo contrario, nosotros nos hemos ayudado, hemos presentado proyectos en conjunto a, qué sé yo, Rediex, y entonces hemos obtenido algunas ayudas del gobierno que no son grandes porque no hay muchos fondos para esto, pero que son más grandes que si cada uno de nosotros fuéramos por separado. Y gracias a eso es que en los últimos 4 años hemos podido ir a todas estas ferias internacionales, mostrar lo que hacemos, conseguir clientes de afuera y traerlos al país para que compren nuestros servicios. Y hay, como te digo, tanto potencial de crecimiento que nosotros no competimos entre nosotros, nos ayudamos mutuamente, aprendemos uno de los otros y de hecho, si vos pensás un juego triple A, o sea, si algún día, pues ni doble A todavía tenemos en Paraguay, pero el día que lleguemos a hacer doble A, los equipos son de 100, 150 personas, así es. Y AAA luego son 500, 1000 personas. No tenemos Paraguay, ni aunque nos juntemos todas las empresas, no tenemos ese número para hacer un juego. Entonces, claro que nos tenemos que ayudar, porque cuando cualquiera de nosotros tenga una oportunidad, vamos a necesitar de los otros para colaborar mutuamente, para que se sumen para el aprendizaje, para todo ese proceso. Y todos juntos también fundamos IGDA, ¿verdad? Que es la Asociación de Desarrolladora de Videojuegos, y todos somos fundadores y todos desde IGDA nos impulsamos mutuamente e impulsamos a la gente nueva que quiere entrar en esta industria para que pueda desarrollar esas habilidades, porque después los vamos a necesitar también para que se sumen a nuestros proyectos o que creen su propio proyecto ya según lo que pueda hacer. Pero acá el objetivo siempre es colaboración por sobre todo. Sí, antes de entrar en Unida, porque quiero hablar también de ese punto, es un sector con el cual por lo menos 20XX es muy cercano con Marco actualmente en la presidencia. Me gustaría entrar a hablar primero con Faction, porque Faction rompió todo, no solamente Sí, a nivel central aquí, a nivel Latinoamérica, sino rompió a nivel mundial Factions. Marcó sí, tendencia en un sistema de jugabilidad utilizando el GPS para así poder mismo. jugar. ¿Qué Sí. impacto? ¿Qué impacto generó justamente para Paraguay? En concepto de beneficios, ¿qué impacto generó Sí. Factions para Paraguay en la industria del videojuego? Factions lo que hizo es poner o sea, digamos a Possibilian, pero a Paraguay como país, porque nosotros somos finalmente los embajadores de Paraguay ante el mundo en gran medida. Cuando vos hablas con gente importante de la industria y le mencionas Paraguay, por lo menos conocen la posibilidad y saben que se está haciendo algo. Antes, vos le decías Paraguay, la verdad que no sé que haya algo, es lo que te decía la gente, ¿verdad? Es como nosotros decimos, videojuego en Kazajistán, y quién sabe que haya de haber, pero no se les conoce, ¿verdad?
Entonces, nosotros lo que hicimos fue poner en el mapa Paraguay de muchas maneras. Uno es, Factions ganó premios internacionales. Entonces, mostramos que Paraguay puede producir contenido de videojuegos de calidad, calidad suficiente como para ganar un premio internacional compitiendo contra gente de Estados Unidos, de Europa, de Japón, de donde sea. Estamos al mismo nivel. Ciertamente, indie, mismo nivel indie, no AA ni AAA, donde no tenemos todavía el volumen de industria, pero en indie tenemos mismo nivel, calidad técnica, ingeniería, arte, estamos bastante bien. Lo segundo es Google, Apple, Steam, o sea, las plataformas saben que existe Paraguay, hemos estado en sus plataformas, ¿verdad? Y tenemos buen trato con ellos. De hecho, nosotros fuimos acelerados por Google en el Indie Games Accelerator en Singapur. Un mes vivimos con Gabriel en Singapur, trabajando en las oficinas de Google, con los mentores de Google. En esa época era para mejorar Factions inicialmente y después terminamos en realidad trabajando en el siguiente proyecto que era Romance Go con la ayuda de Google. Entonces tenemos amigos en Google, tenemos nuestros conocidos en Apple. Fuimos destacados, o sea que una tienda te destaque significa que vas a abrir tu celular, abrís la tienda y entre los primeros iconos que te aparece está el tuyo, ¿verdad? Que eso es algo que vos no podés comprar, eso no se vende, eso solamente si tienes la calidad suficiente y si a estas plataformas dicen, che, esto vale la pena que le demos un impulso y te regalan ese impulso porque es gratis. En realidad obviamente te recuperan con las ganancias que se puedan generar, pero te regalan eso. Y eso sirvió, por ejemplo, para que un fin de semana tengamos 150,000 jugadores, ¿verdad? Cosa que de otro modo nunca hubiéramos conseguido. Entonces, generamos visibilidad hacia el país, generamos visibilidad hacia la calidad de las cosas que hacemos. Inicialmente generamos visibilidad en propiedad intelectual propia, después podemos hacer cosas propias interesantes y después generamos visibilidad en cuanto a que ofrecemos servicios y hemos tenido clientes de muy alto nivel trabajando con nosotros que le hemos hecho cosas desde acá. Entonces, hay gente que está dispuesta en Estados Unidos, en Europa, hemos tenido clientes en Singapur, ¿verdad? En diferentes países. Hay gente de allá que tiene una industria mucho más desarrollada que de todos modos tiene la confianza en contratarnos a nosotros porque le ayudemos. Claro, esa confianza viene por varios motivos. Viene porque ven que lo que hacemos es bueno, somos serios y evidentemente la calidad es adecuada y además el costo es probablemente menor a lo que ellos van a pagar allá en esos países donde los salarios son mucho más altos. Entonces ven que tenemos la calidad suficiente a un costo muy razonable, entonces eso hace que digan vale la pena tomar el riesgo de contratar a alguien de Paraguay, ¿verdad? Entonces eso nosotros posicionamos Paraguay en el mapa y evidentemente que hay otros estudios que también han estado haciendo eso posteriormente, ¿verdad? Porque, qué sé yo, Guaraní Studios tiene su juego en PC y consola que se han vendido copias en el extranjero, están en Steam, así ya fueron los primeros en estar en Steam, los primeros en estar en PlayStation, ¿verdad? Después tenemos a Roshka, que tiene unos juegos móviles muy exitosos ahora mismo. No estoy seguro en qué parte del mundo se están jugando, pero sé que tienen varios millones de descargas. Son los juegos más descargados hechos por paraguayos, ¿verdad? Propiedad intelectual propia. Entonces, todos juntos generamos eso, pero Possibilian fue el primero que estuvo en el GDC mostrando un juego paraguayo. Eso ya fue en 2017. Fuimos los primeros y único hasta ahora en el GDC dar una conferencia contando sobre la industria paraguaya y sobre nuestra historia, ¿verdad? Como te digo, fuimos acelerados por Google, o sea, tenemos muy buena relación con todas estas plataformas, estos gigantes de la industria. De hecho, cuando nosotros estuvimos en Silicon Valley, pues nos quedamos bastante tiempo, algunos de los viajes que fuimos, estuvimos visitando oficinas de Pinterest, de Twitter, de Google también, Facebook, o sea, no sé, ¿verdad? Hemos tenido muy buen relacionamiento con todo esto. Entonces, eso creo que es lo fundamental y que siempre no hay ni un cliente que diga Possibilian no nos cumplió o la calidad no es la que esperábamos. O sea, siempre llegamos a esa calidad. Y como te digo, puede ser Possibilian como estudio, pero genera también un interés en el país. Y este año, de hecho, llegamos a tener a un punto en el cual se hizo el Gamescom en Brasil, ¿verdad? Que fue hace unos meses. Y hubo gente que nos escribió a nosotros pidiendo reuniones, pero así por correo electrónico. Y estamos hablando gente de Electronic Arts, gente de Xbox, Microsoft, ¿verdad? Gente que es inaccesible, que si vos le buscás jamás vas a conseguir una reunión con ellos. Ellos nos estaban pidiendo reuniones porque tienen un interés importante en mover parte de sus operaciones a Latinoamérica, ¿verdad?
Paraguay puede ser una opción. Algunos de ellos ya tienen en Colombia, en Brasil, en Argentina, depende del caso. En Paraguay todavía ninguno de estos grandes está. Entonces ellos están interesados en Latinoamérica y nosotros estamos tratando de demostrarle de todas formas de que Paraguay es la mejor opción para ellos. A 2 horas de las principales capitales de toda Latinoamérica, ¿verdad? Pensar en la misma zona horaria de la costa este y a pocas horas de la costa oeste o de Europa Central. Entonces tenemos muchas ventajas, además del costo, zona horaria, cultura, idioma, un montón de cosas que hacen que tengamos un gran potencial para trabajar con ellos. Y bueno, ese yo creo es el logro principal que hemos tenido, mostrar que podemos hacer las cosas, que tienen la calidad adecuada, que podemos crear propiedad intelectual propia, que podemos trabajar para ellos y hacerles sus juegos si ellos nos lo piden. Y todo el objetivo es que crezca la industria acá, porque si trabajamos con gente con la experiencia que ellos tienen, mucho más rápido nosotros vamos a desarrollar también nuestras habilidades y vamos a poder hacer cosas de mayor calidad. Vamos a trabajar con game designers que son mejores que nosotros, con artistas que tienen más experiencia que nosotros, con programadores que ya han lanzado juegos AAA, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, desde ese punto es muy valioso trabajar con estas compañías. Y eso es importante porque es cierto, ustedes fueron los pioneros, ustedes fueron los primeros y también es algo que vale la pena resaltar, fueron los que abrieron la puerta para todo este concepto. Pero hay también ahí como una suerte de paradigma, Juan. Sí. En el caso de la innovación tecnológica, han aprovechado oportunidades muy importantes en el extranjero para seguir instruyéndose. Sí. No, no quiero llamarle capacitarle, sino una instrucción, algo que permite que crezca más el conocimiento que poseen Sí. ustedes de este Possibilian a Así mismo. nivel global. ¿Y cómo esta innovación tecnológica va de la mano con la necesidad de crear juegos accesibles y atractivos no solamente para Latinoamérica, sino a Sí, nivel global? correcto. Latinoamérica es el 4% del mercado mundial, no sé qué, ¿verdad? Entonces es demasiado pequeño. Me refiero a un volumen de consumo, ¿verdad? No en cantidad de gente y en gasto sobre todo, ¿verdad? Entonces todo lo que uno crea tiene que estar pensado mínimamente para acceder a los principales mercados del mundo. Los principales mercados del mundo son obviamente Estados Unidos en lo que es capacidad económica. Bueno, China, pero China es un mundo aparte, muy inaccesible, entonces no lo metamos, pero Estados Unidos, Europa, ¿verdad? Y después Asia en general, Japón, Corea, qué sé yo. Esos son los grandes, y China que está ahí también, como te digo, pero es muy difícil. Después obviamente tenés India, pero pasa lo mismo que en Latinoamérica. Son no lo mismo porque son muchos más que nosotros, entonces hay más volumen, pero tienen baja capacidad económica también. Entonces nosotros tenemos que crear cosas de una calidad internacional que puedan ser jugados por gente de estas geografías y que sientan de que vale la pena invertir su tiempo. Porque acordate que el problema que hoy tenemos en el mundo de los videojuegos es que estamos todos compitiendo por el tiempo de la gente. Y las horas del día son 24 y eso no puede cambiar hasta que, no sé, con la mecánica cuántica cambiemos de alguna forma, ¿verdad? Tenemos 24 horas al día, esa es nuestra realidad. Y de esas 24 horas al día deberíamos trabajar 8 horas, o estudiar 8 horas, o dormir 8 horas, o comer y tener familia, amistades, qué sé yo. Entonces nosotros estamos compitiendo tal vez por las 1 o 2 horas del día que la gente tiene para entretenerse. Entonces estamos compitiendo con otros juegos y es una industria que actualmente tiene miles de juegos, de los cuales miles y millones no son exitosos porque hay tanta opción que no todos van a poder ser exitosos. Pero además estamos compitiendo con Netflix, estamos compitiendo con un partido de fútbol o de pádel, estamos compitiendo con salir a cenar con los amigos, estamos compitiendo con todo, ¿verdad? Entonces, si no haces algo de calidad, algo que se destaque, algo interesante, algo pensado para el mundo entero, es muy difícil que logres el éxito económico que querrías tener con un proyecto de este tipo, ¿verdad? Así que el desafío es ese, hacer cosas de calidad, no para Latinoamérica, para todo el mundo y tratar de monetizarlas. Y no es necesariamente que sea algo triple A en ese concepto de calidad, porque un ¿No? juego muy bueno no necesariamente tiene que ser uno doble A o triple A, tiene que ser uno que atrape esa atención del jugador per se. Es que el mejor ejemplo vamos a decir, de lanzado el año pasado y que ganó premio entre el año pasado y este año es Balatro, ¿verdad? Y Balatro fue hecho por una sola persona, pero, y hay que poner un asterisco espectacular ahí, ¿verdad? Balatro es así, es un juego hecho por una sola persona, el tipo varios años trabajó en este juego, un proyecto de pasión que él no pensaba ganar plata, lo hizo porque quería, hizo el juego que a él le gustaría jugar y le gustó a todo el mundo.
Asimismo, hay miles de desarrolladores indie que están haciendo lo mismo y que fracasan y sus emprendimientos quiebran. Y algunos pueden ser hasta mejores que Balatro y otros peores, obviamente, pero son muy pocos los que llegan a ese éxito. Entonces, hay que ser muy cuidadoso de que vos pensás que vas a hacer tu juego y ese juego ya va a ser el éxito y de eso vas a vivir, porque lo más probable es que no sea así. Podés tener un golpe tipo Balatro, claro que podés tener, pero lo más probable es que no sea así, porque como te digo, porque el mercado actual te lleva en esa dirección de que hay demasiada oferta y por más bueno que sea tu juego, todo el tiempo, si vos entras a foros de programadores, desarrolladores de juegos, te dice eso, lancé mi juego y es buenísimo, a todo el mundo supuestamente le gusta, pero nadie lo compra. Y bueno, y nadie lo compra por el motivo que te digo, de que hay demasiadas opciones para comprar. Y vos tenés un sale y hay miles de juegos en oferta por $1, 50 centavos, qué sé yo, ¿por qué van a comprar el tuyo? Entonces, hacer juegos en la actualidad no es solamente hacer los juegos, es generar una comunidad alrededor, hacer un marketing espectacular, o sea, tener un montón de desafíos para llegar a ese punto. O si no, después te doy el otro ejemplo, que es Claroscure Expedition 33, ¿verdad? No, el juego indie que ganó millones, que salieron de Ubisoft, hicieron su jueguito. No, no, no. Claroscure tiene como $100 millones de inversión. O sea, eran 150 personas, ¿no? O sea, sí, no es un juego de Ubisoft hecho por 1000 personas, que costó $200 millones, no, ¿verdad? Pero es un juego que igual costó un montón de millones de dólares, igual tomó un montón de años hacer, y son todo gente del ámbito de AAA que se juntó para hacerlo, no es una casualidad, y no es que, sí, un equipo pequeño va a ser un Claroscure, eso es una mentira, no hay que engañarse. Un equipo pequeño, indie, AA, latinoamericano, no puede hacer un juego de esa calidad tampoco. Todavía no estamos ahí, ¿verdad? Entonces, nuevamente, hay muchas cosas que a veces se mencionan, pero no son tan así como se dicen. O a veces realmente es suerte, o a veces es pegarle en el clavo en el momento justo, qué sé yo, ¿verdad? Son las cosas que suceden. Y ahí es donde salta la pregunta obligatoria, que es más que cualquier otra cosa, es una pregunta sentimental. Sí. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Inversión? ¿Nos falta experiencia? No, nos falta experiencia. Arrancamos por ahí. Lanzar juegos que tengan esa calidad, y sobre todo lo que mucho le falta a nuestros juegos paraguayos es el game feel, que se sientan bien, que den gusto, ¿verdad? Eso es lo que cuesta muchas veces, a nosotros nos cuesta, porque no tenemos gameplay, o sea, programadores expertos en gameplay, no hay eso. Tenemos nuestros programadores y esos programadores hacen, y si yo le digo, che, quiero un personaje que pegue, que tenga esto, va a hacer eso, pero cuando lo jugás, como que le falta todavía, le falta esa fluidez, le falta que se sienta bien. Y nos falta gente que tenga la capacidad de hacer que se sienta bien. No digo que no haya nadie, pero en nuestro país son muy pocos todavía y se necesita más gente con eso. Y después, obviamente, el arte, que requiere mucho trabajo, y nuestros artistas todavía también les falta más experiencia en un arte que sea así de atractivo. Hemos avanzado bastante. De hecho, no estamos trabajando en arte para clientes de afuera, o sea, le estamos haciendo su arte nosotros a ellos, pero todavía falta también. Nos falta mucho diseño de UI, no hay ningún experto en UI para videojuegos realmente que diga, hijo, este es espectacular. Hemos capacitado a algunas personas que han hecho un trabajo adecuado, razonable, UI y UX también, ¿verdad? Que es la experiencia del usuario, pero todavía no están tan fogueados. Pensá que en otros países en la industria, Japón, Estados Unidos, hay gente que hace 45 años que está haciendo juegos, ¿verdad? O sea, imagínate el bagaje de experiencia que tienen. Y todavía les cuesta a ellos, porque ahora John Romero se le canceló su proyecto que estaba siendo invertido por Microsoft, ¿verdad? O sea, si a John Romero le cancelan su proyecto, ¿quiénes somos nosotros? Claro, o sea, imagínate, ¿verdad? Por supuesto que estoy seguro que él va a poder conseguir que otro venga y ponga lo que falta, porque es un tipo que tiene ya demasiado arrastre, pero igual hasta a ellos les cuesta, ¿verdad? Sabes que a mí me ama ese tema del game feel. Tal vez sos la primera persona dentro del podcast que está diciendo eso, que me llama a mí poderosamente la atención. Para mí, mi juego de cabecera, el juego que yo siempre regreso es Mega Man. Y Mega Man clásico encima. Y para ser más específico, Mega Man 1 otra vez. Sí. Que es el más difícil de la saga clásica. Sí, sí. Porque, a ver, los perros de Nintendo no sabían qué carajo estaban haciendo en ese momento. Agarraban y hicieron una plataforma hit and run y que venga lo que salga. Pero vos sentís el juego. O sea, te entretiene, te divierte. Y en un caso en particular en Paraguay que me ha pasado de tantos juegos que he jugado, voy a decir con nombre y apellido, es el caso de Ninja.
Ninja versus The Mana Clones, en donde veo justamente que están están raspando esa superficie. Todavía le falta, ojo, pero lo veo por ahí también. O sea que estamos ahí nomás. No, como te digo, es que todo es cuestión de práctica, como en cualquier disciplina, ¿verdad? Entonces la práctica es el maestro. Cuanto más tiempo estás haciendo esto, te vas a volver cada vez mejor. Y nada, tengo que pasar por ese proceso y después, obviamente, la gente que es buena le tiene que enseñar a los demás. Te vuelvo a decir, no son tus competidores. Vos tenés que formar equipos de mucha gente que sepa hacer esto. Entonces le tenés que enseñar a los demás. Possibilian es un estudio que se ha dedicado a formar gente. Hemos formado constantemente gente que no es de la industria y le hemos introducido a la industria y ayudado, pagado cursos, llevado al extranjero. Hemos hecho todo lo que tenemos que hacer para que ellos aprendan lo más rápido posible esas herramientas con la idea de que después puedan transmitir ese conocimiento para que más gente cada vez se vuelva mejor. Porque como te digo, así como somos ahora, los pocos que somos, nunca vamos a llegar lejos. Tengo que ser muchos más. Y es una realidad también que tenemos. Voy a tirar un poquitito de agua hacia mi molino. Es una realidad que tenemos también con el tema de los medios especializados en gaming, que estamos en ese mismo punto en donde Possibilian estaba en el 2015. Ahora mismo. La única gran diferencia es que no estamos solos nomás. Somos 3, pero estamos en esa misma situación, en donde todavía nos cuesta, todavía venimos aprendiendo. Cada uno ofrece, y eso también es algo importante de resaltar. Cada estudio ofrece un cierto grado de juego, un cierto tipo de juego. No pasa exactamente lo mismo con los medios de comunicación de acá, en donde 20WX, por ejemplo, hace esto, hace entrevistas. BJS se encarga de reseñas, Sin Control hace noticias. Pero es difícil otra vez. Y no quiero entrar en el caso de, porque es paraguayo tenés que apoyar. Particularmente a mí me parece una pelotudez eso. O sea, a ver, nosotros tenemos que apoyar, pero que tenemos que ser críticos también. Exacto. Críticos, ojo, críticos positivamente, porque en Paraguay lo que siempre tenemos es el que te tira para abajo, ¿verdad? Sí. En todos los ámbitos. Vos querés ser escritor y va a salir otro escritor y decir, no, pero vos lo escribís un desastre, no es lo interesante lo que haces. O sea, ¿me entendés? Yo soy escritor, por eso te digo, he estado 10 libros tengo publicados, o sea, me manejo en esa industria, ¿verdad? Te bajonea. En los medios es lo mismo. Y no es así. La crítica tiene que ser constructiva y hay que saber tomar la crítica también y aceptarla, ¿verdad? Totalmente. Para poder mejorar, porque por supuesto que hay mucho espacio para mejorar todavía y tenemos que ayudarnos para que todos los procesos sean de mejoría. Ahora, si vos de una manera sistemática y pasan los años y siempre seguís sin lograr levantar la calidad, puede haber ya otro tipo de problema, pero es como los ilustradores. Alguien quiere ser ilustrador y empieza y dice, qué feo tu dibujo, tus manos no tienen proporción. Bueno, pero la mano es lo más difícil de hacer, le va a tomar años hacer unas buenas manos, pero está en ese proceso. Y he visto mucha gente joven que ha empezado y de esa gente joven algunos han seguido, pese a que al principio le tiraban piedras y ahora son muy buenos, y otros no han seguido porque dicen, no, la verdad que nunca voy a mejorar. Entonces, la crítica tiene que ser positiva, constructiva, pero tiene que existir, porque lo otro que pasa, como tenemos miedo que los otros se ofendan, si yo le decía algo, qué sé yo, no le decís que lo que está haciendo no está bueno y que se puede mejorar, porque tenés miedo que se enojen, pero así nunca van a mejorar y siempre van a mantener eso, ¿verdad? Claro, se van a mantener estáticos. Si le tenés miedo a la crítica, no hagas. Así de simple es. A ver, yo soy muy drástico en ese punto, si vamos por ese lado. Hablemos un poquitito de IGDA, porque vos también, así como estás vinculado a un inicio puntual de la industria de los videojuegos, también estás vinculado a lo que es IGDA Capítulo Paraguay. Sí. ¿Cómo fue esa etapa previa de la creación del capítulo, de la fundación del Capítulo Paraguay en términos de la industria local de videojuegos? Sí, bueno, básicamente, como te digo, había alguna gente haciendo juegos como el caso de Creadores. Nosotros estábamos queriendo armar nuestro estudio y no sabíamos quién en Paraguay podía hacer juegos. Entonces dijimos, tengo que tratar de nuclear a la gente que quiere hacer juegos para ver quiénes de ellos se pueden sumar a nuestro proyecto. Y lo que había en esa época era un grupo de Facebook de gente que quería hacer juegos, ¿verdad? No había ni grupo de WhatsApp en esa época, estaba hablando de hace... Sí, 10 años. Fácil. Sí, más de 10 años. Más de 10 años, pero se fundó antes de Traje Posibilidad, un año antes. Y antes de eso dimos varias vueltas para fundar IGDA.
Entonces, ¿cómo se juntó? Y un día dijimos, ¿por qué no hacemos un encuentro y nos juntamos para ver de armar algo? Y se convocó y muchísima gente apareció, ¿verdad? Mucha gente que en realidad nunca hizo juegos ni va a hacer juegos, mucha gente que estaba más en la onda gamer que en hacer los juegos, pero mucha gente, hay fotos de esos eventos donde se muestra esto. Y nos juntamos y empezamos a discutir, che, estaría bueno nuclearnos justamente para poder tratar de ayudarnos entre todos a hacer nuestro juego, qué sé yo, y dijimos, vamos a fundar una asociación. Y ahí salió el debate porque había gente que decía, bueno, vamos a hacer nuestra asociación paraguaya, qué sé yo, y mi postura era, y la de otros amigos también era, no, vamos a ver qué ya hay afuera y traer de afuera, porque nosotros no sabemos nada. Vamos a hacer una asociación de gente que no sabe nada. ¿De qué valor tiene eso? No. En cambio, si somos parte de algo más grande donde ellos ya saben, por lo menos ellos nos pueden trasladar a aprendizaje y después nosotros podamos pasar a los demás. Y ahí fue que googleando, qué sé yo, encontramos que existía IGDA, que es la International Game Developers Association, a la cual yo le escribí un cold email, le escribí nada más a su dirección info, qué sé yo, y muy buena onda. En ese momento era Kate Edwards, la presidenta de IGDA Internacional, la directora ejecutiva, una señora que tiene muchísima experiencia, muchísimos años de experiencia en la industria, y buenísima onda, nos pasó información, papeles, nos ayudó a armar todo, hasta estatutos, o sea, un montón de cosas. De hecho, perdón, ahí me estoy olvidando. Antes de eso, antes de IGDA, nosotros fundamos la Federación Latina también, ¿verdad? Entonces, la Federación Latina estaba asociando las asociaciones de toda Latinoamérica y Paraguay no tenía asociación. Entonces ellos me dicen, che, hay que hacer la asociación paraguaya para que se sumen a la Federación Latina, claro, ¿verdad? Entonces yo vengo con la idea de formar una asociación paraguaya. Este grupo de Facebook estaba con ese concepto también de hacer una asociación, y agarramos, nos juntamos, empiezo a investigar, veo que existe IGDA, porque en la mayor parte de Latinoamérica no es IGDA, son asociaciones independientes, pero son mucho más antiguas también, se entiende porque es de otra época que se han fundado. ADVA tiene el doble de años que IGDA, qué sé yo, ¿verdad? Que es la Argentina. Entonces, nada, se hace una votación, se decide finalmente con mucho debate que vamos a ser parte de IGDA y que no vamos a hacer algo independiente. Se escriben los estatutos, se llama una asamblea. Yo estaba seguro que el presidente iba a ser Víctor Corbalán, que es el que más experiencia tenía en el ámbito de videojuegos, ¿verdad? Que era de creador y después se pasó a Roshka. Y Víctor no quiso tomar la responsabilidad y me votaron a mí para ser presidente, que yo en realidad... Possibilian todavía no existía en ese momento, eso es de 2014. Yo no tenía un estudio de videojuegos, estaba queriendo hacer un videojuego, pero no había nadie que quiera tomar la responsabilidad, así que tomé la responsabilidad, fundamos IGDA, y bueno, con algunas de las personas que estaban en IGDA después se sumaron a Possibilian cuando fundamos Possibilian, ¿verdad? Ese es el proceso. Y IGDA fue creciendo y bueno, existe, se siguen haciendo muchas cosas, hemos conseguido muchos logros gracias a IGDA, mucha visibilidad, trabajo con colegios, hay muchas universidades, hay muchas cosas que se han conseguido a través de la asociación y la asociación es fundamental, pero formar parte de la Federación Latina es más fundamental porque la federación tiene mucha más fuerza otra vez, porque al estar Brasil y Argentina de por medio, que son mucho más grandes en la industria, Colombia, qué sé yo, la federación puede conseguir cosas que nosotros como asociación paraguaya no vamos a conseguir. Por ejemplo, todos los años tenemos 10 becas para el GDC, para que 10 becas para paraguayos, son 10 becas por país, y somos ahora mismo creo 14 países. Entonces, cada país tiene 10 becas para ir al GDC, cierto, es la entrada al evento, de qué parte tu pasaje, todo, pero ya es $2,000 que te ahorras, porque $2,000 cuesta la entrada al GDC, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que la federación puede conseguir y que IGDA como parte de la federación puede traer como beneficio a sus miembros, más allá de todo el resto de las cosas que hacemos todos los años, ¿verdad? Y ahí es importante, a ver, la vez pasada le está diciendo a Marco, IGDA como tal es una organización, pero aquí en Paraguay yo lo veo más como un gremio. Mi mirada, bueno, sí, es lo mismo, es un gremio. Sí. Es un gremio principalmente con el tema del apoyo que se le da a los creadores. Tengo entendido, según me comentó Marco, que están previendo hacer otra Game Jam dentro de poco. Ya tuvimos una a principios de año. Entonces yo lo veo más como un gremio que justamente hace eso. Trata de asistir o asiste puntualmente a los desarrolladores aquí en Paraguay. Que me parece bastante loable realmente.
Sí, acá lo importante, y eso hay que entender también, ¿verdad? Para la gente que escucha el podcast, que muchas veces hay un error conceptual en cuál es el rol de estos gremios o cuál es el rol de la asociación, ¿verdad? Vos le decís a alguien, che, tú estás haciendo tu jueguito en tu casa, asociate a IGDA para formar parte. Dice, sí, pero me voy a asociar, hay que pagar una cuota anual de 300.000 guaraníes, ¿verdad? ¿Y a pagar para qué? ¿Qué me va a dar IGDA a mí, ¿verdad? Y no es ese el concepto. El concepto es, al formar parte, ¿qué yo le puedo dar? Y cuando todos damos algo, yo hoy te voy a dar un curso, él mañana va a dar un taller, el otro va a ayudar a conseguir esa beca, el otro te va a ayudar a mejorar tu juego. O sea, ¿me entendés? Nos ayudamos entre todos. Y vos decís, bueno, pero sin IGDA puedo hacer eso. Y sí, pero la asociación tiene más representatividad para conseguir otras cosas, con el gobierno, con instituciones de afuera, un montón de cosas. Y necesitamos que la asociación subsista, para eso pagamos una cuota mensual, pero si vos vas a pagar calculando el beneficio que recibís, no es el concepto que hay que tener. El concepto es tener una institución que nos ayude, pero que nosotros seamos los que, porque alguien tiene que ayudar, o sea, Claro. los que somos parte de la asociación somos los que ayudamos. Mucha gente quiere ser socio y recibir beneficios, eso no existe, esto no es, no sé, ¿verdad? No es pay to Acá win es esto. entre todos. Esto no es pay to win, esto es un carro que se tiene que empujar. Exacto, y eso es lo que necesitamos, socios que estén dispuestos a ayudar. Entonces, si todos estamos dispuestos a ayudar, van a surgir miles de beneficios de ser socio. Dijiste algo muy importante, que es el tema gubernamental. ¿Cómo está el apoyo del gobierno a la industria del videojuego actualmente? El gobierno no tiene una línea de apoyo específica de videojuegos. Eso es súper importante entender. Entonces es muy difícil. Ahora, no es nulo por varios motivos. Primero, porque el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, está muy interesado en la economía naranja, que videojuegos es parte, música, cine, hay un montón de cosas. Y videojuegos y audiovisual, y videojuegos se le puede considerar audiovisual también. Entonces hay ley del audiovisual y la ley es suficientemente abierta como para que los videojuegos puedan entrar dentro de esa ley, por ejemplo, ¿me entendés? No solamente eso, el año pasado hubo acercamiento para integrar justamente el Consejo Nacional del Audiovisual. Claro, exacto. Y tenemos la Federación de Industrias Creativas, o sea, tenemos muchas La cosas. FIC. Ahora, el gobierno tiene herramientas que inteligentemente usadas podrían apoyar a videojuegos, que es lo que hemos hecho nosotros. Nosotros hemos tenido apoyo de Rediex. Rediex es la red de importación y exportación del Paraguay. Rediex tiene un capítulo de economía naranja que apoya a todo lo que es economía naranja. No videojuegos en particular, pero economía naranja en general. Entonces yo abro una ventanilla que aceptan proyectos. Entonces yo escribí un proyecto que demuestre que vas a exportar, ¿verdad? O sea, perdón, vas a traer divisas a través de la exportación de tu propiedad intelectual, de tu trabajo intelectual, lo que sea. El gobierno te puede ayudar. Son montos pequeños, sí, pero como te digo, Rediex nos ayudó a nosotros sobre todo a los viajes a todos estos eventos, porque tenés que ir en persona a los eventos, pasarle la mano a la gente, decirle, hola, yo soy de Paraguay y existo, veninos a visitar algún día. Hemos conseguido gente que venga a visitarnos y a dar conferencias acá en Paraguay gracias a eso, y hemos conseguido los clientes que son los que sostienen el pan que cada uno de nuestros colaboradores lleva a su casa, ¿verdad? Entonces, para Rediex es un logro lo que hicieron, porque una inversión súper pequeña hemos sacado contratos que varias veces cubren esa inversión y que eso tiene salario, impuestos, un montón de cosas. Entonces, eso es el caso de Rediex. Después tenés Conacid. Conacid, ¿verdad? Tiene varias ventanillas también, pero tiene una que es de innovación. Y bueno, no es para videojuegos. Pero si vos tenés si vos vas a desarrollar alguna tecnología, ¿verdad? Innovadora, que se va a usar en videojuegos, pero vas a desarrollar capacidad instalada en Paraguay de algo que no se tenía antes, a Conacid le puede interesar. Nosotros lo hicimos ofreciendo dos cosas en particular. Uno, geolocalización, o sea, desarrollar nuestras tecnologías de geolocalización, que sabemos que son valiosas porque nos han contratado en más de una ocasión startups de Estados Unidos para que nosotros le hagamos ese componente, porque no encuentran gente en el mundo entero que se lo haga. Entonces, claro que es valioso entrenar a nuestra gente en eso y hacer un producto donde el producto no es lo importante es la capacidad instalada que queda luego que podés vender. El producto puede ser un éxito o no, eso ya no es importante. Lo importante es que después quede una capacidad que sí va a generar ingresos a través de los proyectos que vos hagas. Entonces, con Conacid, lo que es innovación es eso, o IA, por ejemplo. Si tenés algo de IA, y bueno, vas a desarrollar habilidades en Paraguay de IA,
de un producto particular, pero va a quedar una capacidad instalada. Y lo importante es que como esos proyectos, tanto los de Redyec como los de CONACYT, en muchos casos son fondos BID, y el BID mira con buenos ojos lo que es videojuego y economía creativa. Entonces el BID, que es el que aprueba los proyectos, tiene una buena predisposición a apoyar proyectos que obviamente tengan sentido, sean serios, se entreguen, no queden a mitad de camino, no se coman la plata. O sea, claro, hay un montón de cosas importantes, ¿verdad? Pero si vos podés hacer eso de manera seria, hay algunos fondos. ¿Qué falta? Falta un fondo exclusivo de videojuegos para que la gente pueda crear propiedad intelectual paraguaya de videojuegos, juegos paraguayos que se exporten al mundo. Eso falta, y los juegos, como te dije, son muy caros de hacer, entonces tienen que ser fondos de un cierto tamaño. Pueden ser fondos pequeños para que un estudio de 2 personas haga un pequeño juego, sí, claro que sí, pero se deberían poner fondos para que los 3, 4 estudios medianos que actualmente tenemos en Paraguay, cada uno pueda hacer, y no 1, 3 juegos a lo largo de 5, 7 años, ¿verdad? Y porque el primero, no sé, el segundo, el tercero, o sea, cuál va a ser exitoso no sabemos, pero tenés que seguir puliendo tu juego hasta que saques juegos que realmente van a llegar y van a tener esa capacidad de crecimiento explosivo, porque la inversión se va a recuperar en un día una vez que tengan un juego exitoso, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo contigo en el momento de entender de que el gobierno como que no le entiende mucho todavía a este sector de la industria naranja. Todavía le falta, parece, un poco más de compenetramiento en ese punto. Lo que pasa es que lo que no ven es que, porque te digo, hay ley del audiovisual, Sí, o sea, hay para hacer audiovisual, música, que no desmerito, son medios artísticos súper importantes que pueden producir muchas ganancias, pero el videojuego hace como 15 años ya duplicó lo que la música y el cine juntos generan a nivel mundial. Esa es la realidad. Entonces, nosotros estamos apoyando, y hay que apoyar, no digo que no hay que hacer, hay que apoyar, pero estamos apoyando los medios antiguos que ya no son los líderes en el ámbito del entretenimiento a nivel mundial, para hacer crecer esa industria que tampoco existen en gran medida. Hay más que videojuegos, pero no tanto, en vez de impulsar las nuevas, que son las que tienen mucha más chance de generar mucho más ingresos, impuestos, medio de trabajo para la gente, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo creo que estamos fallando. Para muestra un botón, Netflix tiene su propio apartado de videojuegos ahora, y Netflix, claro, es cine y televisión. Sin embargo, se está tirando también al concepto de videojuegos. Así mismo, porque te vuelvo a decir, pues Netflix se dio cuenta de que su competidor principal no es necesariamente Disney Plus, su competidor principal es Steam, sí, es el PlayStation. Sí, pues la gente para jugar no mira las series, y dice, ¿para qué pagar una mensualidad si la verdad que no veo nunca? Ese es el problema de Netflix hoy. Tenés que convencerle a la gente que vale la pena pagar mensualmente, porque va a invertir una cantidad de horas al mes que justifica el pago que estás haciendo. Totalmente. Tengo 2 consultas más. La primera, los hitos de Possibilian hasta este punto, del 2015 hasta hoy día. Por ejemplo, trabajar en formato, y acá hablo en completa y total ignorancia, y estás perfectamente habilitado a corregirme. Sí. Una suerte de sandbox para Fortnite, o sea, hacer modeling en Fortnite. Y el Indie Prize, el Google Play Festival, el Tokyo Game Show. Sí, exacto. Todo eso para Possibilian de acá hace 10 años atrás. ¿Qué muestra para futuro? Bueno, lo primero que muestra es que para nosotros era impensado poder tener logros así, y se pudo, ¿verdad? Entonces muestran de que se puede. Ese para mí es lo principal, se puede. Hay que esforzarse, quemarse las pestañas, es súper duro, hay muchas horas que invertirle y hay mucho que elaborar, pero se puede, está la capacidad. Tenemos que seguir mejorando, por supuesto que sí, no hay ni una duda al respecto, pero se puede, ¿verdad? Entonces nosotros cuando ocurrieron estas cosas no podíamos creer, esa es la verdad, y se dieron y demostramos que se puede, y sirvió, yo creo, para alentar a que mucha más gente intente también hacer lo mismo, ¿verdad? Y ahora hay mucha más gente tratando de hacer juegos, hay más estudios pequeños que están apareciendo, y de hecho también Possibilian se constituyó en un semillero, o sea, la gente viene, aprende y después se va para seguir su rumbo tratando de hacer sus propias cosas, lo cual está súper bien, ¿verdad? Porque nosotros queremos que más gente haga juegos, porque eso implica que hay una industria más grande en Paraguay y más chance de que hagamos cosas cada vez más grandes. Entonces para nosotros ese no es un problema.
Entonces, el lograr de que la industria crezca, el lograr de que haya más gente haciendo, el lograr de que se paguen salarios, el lograr de que haya artistas trabajando con un salario y que cobren aguinaldo y que tengan vacaciones pagadas para hacer esto. Eso es algo que nunca hubo en nuestro país, ¿verdad? Nuestra industria, toda la industria del arte en general es bastante informal, donde no hay ese tipo de cosas, ¿verdad? Donde pues si vos decís, papá, yo quiero ser ilustrador, mi hijo te va a morir de hambre, estudiar ingeniería, estudiar medicina, te van a decir. Y no, acá demostramos que hay gente que vive del arte y eso es algo que nos enorgullece, ¿verdad? Entonces, nada, los logros eran impensados y llegaron. ¿A dónde vamos a ir de acá? Imposible saber. Ahora, de hecho, estamos desde el año pasado, la industria, o sea, los últimos 2 años, la industria ha recibido un montón de golpes, miles de proyectos cancelados. Entonces, actualmente está muy difícil cualquier cosa. Nosotros nos tuvimos que achicar, ¿verdad? Somos la mitad del tamaño de lo que éramos a principio de año, ni siquiera el año pasado, a principio de año. Somos la mitad ahora mismo porque se cancelaron proyectos. O sea, no es fácil, pero yo creo que estas malas épocas van a terminar el año que viene. Ya se va a dar vuelta otra vez esta industria porque son como ciclos, ¿verdad? Sí, se estabiliza. Entonces, eventualmente. Lo que pasa es que con la pandemia y todo eso hubo un crecimiento desmedido y todas las repercusiones de ese crecimiento ahora están siendo recortadas porque se contrató gente de más, se habilitaron proyectos que no tenían futuro, bueno, hay muchas cosas. Ahora yo creo que ya están cortando de más. Entonces el año que viene se van a dar cuenta, en el pipeline no tenemos suficientes proyectos para sostener a estos publishers, qué sé yo, van a empezar a decir, hijo, necesitamos que haya más juegos. Entonces van a empezar a crecer otra vez. Igual que el blockchain, el Web3 que cayó y ahora revivió. Son todas cosas que ocurren. Entonces yo creo que la industria va a mejorar. Yo creo que es subsistir hasta que la industria mejore y que vamos a seguir peleando por nuestro lado. Mejorando, y mejorando es trabajando para terceros, porque donde más aprendemos de ellos, y en el tiempo libre, con dinero que sobra o trabajando con publishers o qué sé yo, hacer juegos propios. Eso es lo que Possibilian quiere hacer y que algún día esos juegos propios sean exitosos. Eso sería el mayor éxito para nosotros. Pero si no llegamos a eso, nos toma 20 años, lo importante es jugar el juego, ¿verdad? Como dice Simón Sinek en un... ¿cómo se llama? En una conferencia que él daba, ¿verdad? Acá lo importante es to play the game. O sea, mientras vos tengas la capacidad de jugar el juego y de seguir haciendo lo que haces, que es lo que te gusta, eso es lo que importa, ¿verdad? Porque perder acá es no poder hacer más lo que querés. Mientras lo sigas haciendo, y si por 10 años, aunque sea, no haya ni un juego propio, pero seguimos aprendiendo, seguimos haciendo, seguimos creciendo, para mí eso es suficiente, ¿verdad? Y que la gente pueda vivir del arte, para mí eso es suficiente. Entonces, esos son el tipo de logros que queremos buscar. Y claro que sí, ojalá algún día tengamos juegos propios, tengan premios internacionales, tengan millones de descargas. Claro, eso nos va a llenar de orgullo también y va a llevar a Paraguay a otro nivel. Es como Finlandia. Finlandia tiene la mitad de habitantes que nosotros. Sin embargo, tiene Rovio, Supercell, Remedy. O sea, tiene un montón de empresas enormes, las más importantes del mundo en videojuegos, y muchísima gente del país trabaja en eso y tiene un PIB altísimo por eso y por otros motivos, pero el videojuego ayudó muchísimo también. Entonces, Paraguay, un país tan pequeño, si una industria como esta realmente crece y tenemos miles de personas trabajando en esta industria, puede volverse más importante que la soja, más importante que cualquier otra cosa, ¿verdad? Y bueno, ese sí sería un logro enorme, que Paraguay se convierta en un país productor de la economía del conocimiento. Creo que yo respondí también mi última pregunta, porque en realidad lo que me gustaría que hagas es, porque vos sos un referente y eso nadie te lo puede sacar y nadie lo puede negar. Dentro de la industria naranja, dentro de la industria de los videojuegos, sos un referente. Y son estos chicos, estas chicas que están iniciando sus pasos en esto sí. Que es el desarrollo o vamos a cambiar el término, la creación de videojuegos. Sí. No sé si llamarle mensaje, no sé si llamarle palabra de aliento, pero vos pasaste por tantas vicisitudes antes, porque no fue que Possibilian y ya está. No es que nació y ya está y ya ganamos todos los premios y llegaron todos los clientes y listo. No, hubo un proceso, hubo un laburo, hubo un sangre, sudor y lágrimas, como se suele decir. Así mismo. Entonces, en realidad me gustaría que te dirijas a ellos en este punto para que ellos comprendan justamente cuál es la realidad. Que esto definitivamente es un trabajo duro, pero y esto lo veo yo desde afuera.
el mantenerse dentro, a pesar de todas esas vicisitudes, es lo que da el éxito. Claro, así mismo, es hacer de una manera continuada. Entonces, lo primero es, se puede. Lo segundo es, hay rubro para trabajar. Hay varias empresas que lo están haciendo y que pueden contratar gente que lo hagan. Lo tercero es, todos creemos que somos espectaculares y que podemos hacer mejor que los demás. Famoso juego, acabamos por tener un foro, vas a salir, tengo una idea para un RPG como nunca se hizo, no entiendo por qué nunca nadie hizo así, y hay motivos por los cuales nunca nadie hizo algo así, porque sobre todo cuesta muchísimo tiempo, es súper complicado, súper costoso, no es joda. Entonces, para mí lo importante es, alguien quiere hacer algo, empezar pequeño, probar que puede. No importa si es un juego que es un Asteroids, una cosa súper sencilla, terminar el juego y te das cuenta de las millones de cosas que no tenías en cuenta que tenés que tener. Música, sonido, animación, UX, UI, o sea, servidores, no sé, ¿verdad? Después de eso, empezar a agrandar tu scope. Lo otro es juntarte con gente que tenga capacidad y compromiso, y porque solo es demasiado difícil, no te digo que es imposible, vuelvo a decir el caso de Balatro, pero en general es muy difícil, porque no hay mucha gente que tenga la capacidad de hacer todo. Y lo tercero, que siempre lo que recomiendo también es, vayan a trabajar en las empresas que ya lo hacen, porque van a aprender mucho más rápido y se van a ahorrar años de lágrimas. No sé si de sudor o sangre, pero lágrimas por lo menos se van a ahorrar, ¿verdad? Y van a aprender mucho más rápido y después ustedes deciden y viendo la complejidad se van a dar cuenta, híjole, quiero ir por mi cuenta y voy a hacer yo mi juego, o decir, no, la verdad ahora que me doy cuenta es mejor estar en una empresa haciendo, tal vez no el juego de mis sueños, pero haciendo juegos, porque te das cuenta de lo difícil que es, ¿verdad? Y ese aprendizaje, lo difícil que es lo que mucha gente necesita darse cuenta. Difícil, pero no imposible. Trabajo colaborativo, pero necesita darse cuenta de eso, porque mucha gente cree que es demasiado fácil también hacer el juego. No, yo podría hacer mejor. Ni idea no tienen de lo que están diciendo, ¿verdad? Y ahí te volvés muy crítico respecto a los juegos que ves y ya lo mirás con otros ojos y te das cuenta por qué lo hicieron así, por qué tiene estas mecánicas, por qué recortaron esto, por qué no le agregaron 15 personajes más, porque te das cuenta de cada cosa que le agregás tiene tantas complejidades que tenés que reducir el scope y que en realidad juegos que uno criticaba son obra de arte, porque vos te das cuenta que no sé ni cómo hicieron. Final Fantasy VII, vamos a dar un ejemplo, ¿verdad? Final Fantasy VII se hizo con un equipo relativamente pequeño, en una tecnología totalmente nueva, que era el PlayStation 1 en esa época, en 3D, que era algo totalmente nuevo para ellos, y es un juego inmenso, interminable, impresionante, tiene historia, tiene pelea, tiene música, pues sí, increíble. Ahora el Final Fantasy Remake va por la segunda parte, hace como 10 años que lo están haciendo y no se termina, ¿verdad? Cada vez se ha vuelto más complejo hacer videojuegos, toma más tiempo y realmente no es trivial, no es trivial. Entonces hay que aprender y hay que aprender a hacerlo de la mejor manera posible, la mayor calidad, lo más rápido posible, asociado con la gente que va a poder ayudarte a hacerlo mejor. Y no hay lugar mejor que para eso que las empresas que ya lo saben hacer o que están aprendiendo por lo menos a hacerlo y que ya han avanzado un camino en ese sentido. Es caminar en conjunto. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo aquí en Off the Record. Quiero anunciar una cosita más ya que estamos, porque justo estamos hablando de la historia de Possibilian. Nosotros hoy se terminó un documental de la historia de Possibilian que se ha hecho en los últimos meses y hoy se va a estar publicando en YouTube, probablemente es donde se va a compartir. Estamos en un proceso ahí de ver dónde lo publicamos, pero hoy se lanza, que creo que puede ser muy interesante. Ahí hablo yo, obviamente, habla Gabriel, habla Víctor, nuestro inversor, y hablan nuestros dos principales desarrolladores desde que están desde el principio de la empresa y cuentan la historia de Faction, cuentan muchas de las cosas que hicimos, se muestra toda nuestra historia, ¿verdad? IGDA, o sea, se habla de IGDA, o sea, se habla de todo lo que fue este proceso y creo que puede ser muy interesante, alentador y generar mucho sentimiento positivo, ¿verdad? De la gente que está queriendo entrar a la industria. Así que te quería comentar eso para que la gente sepa y te voy a compartir después el link para que ustedes puedan postear al respecto porque creo que vale la pena que se vea porque te vuelvo a decir, Possibilian con sus luces, sombras, dificultades, situaciones, ha generado a nivel mundial repercusiones de lo que es Paraguay y creo que eso es algo que va a quedar ya en la historia de nuestro país, ¿verdad? Totalmente. Entonces que quede un registro de lo que fueron estos 10 años de la empresa que fue y sigue siendo todavía la más grande de la industria paraguaya en ese sentido.
puede ser algo que sea muy inspirador y que también sirva para que se genere visión desde afuera del país hacia lo que Paraguay, por lo menos hasta el momento, ha estado haciendo, ¿verdad? Así que nada, quería compartir esa información y te voy a pasar el link probablemente hoy mismo, si todo va bien, para que lo puedan compartir. Muchísimas gracias, Juan. Y de vuelta una vez más, muchísimas gracias por cedernos este tiempo de 20WX y Off the Record. No, a vos a las órdenes y como te digo, siempre dispuesto a colaborar. Ya no escribo más artículos, ¿verdad? Hace muchos años, pero lo hice por muchos años. Y eso no lo hablamos, pero yo escribía revistas de tecnología. No, se me pasó, lo tenía acá, pero se me pasó. Yo fundé Delta, que fue la primera revista digital, con Ernesto Barbarino, que fue el fundador de Jaguar, que después se fue a vivir a Inglaterra. Ah, mira. Y Jaguar, y después a Hipermedia, que la hice con Cristian Chena, que también fue la primera empresa de Cristian Chena en ese momento, y fue una revista súper exitosa. Se vendían 10.000 ejemplares al mes solamente en Paraguay. O sea, tengo mucha experiencia en lo que es la parte de redacción y todo eso. Y sé lo que es y me encantaría volver a hacerlo, pero bueno, no me da el cuero. A ver, pero si te da, si de repente ahí se te prende la lamparita y decís quiero publicar, bueno, acá ya tenés ventana en 20WX. Totalmente. Y les felicito mucho por lo que están haciendo y ojalá puedan seguir creciendo en ese sentido, porque también es necesario que cada país tenga sus medios propios para exponer lo que de afuera, pero lo propio también y darle un poco de visibilidad en el exterior, ¿verdad? Así que espectacular lo que están haciendo y a las órdenes para colaborar siempre que se pueda o se necesite. Te tomo la palabra. Juan de Urraza con nosotros en Off the Record. Pausa y ya volvemos.